Nuestro amado Dios, te agradecemos de todo corazón por tu bondad. Alabamos tu nombre, Señor. Tú eres digno de recibir la honra, la alabanza, la gloria, la obediencia de tus hijos, la lealtad, Señor, y todo nuestro ser te lo dedicamos a ti, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Señor, te amamos porque tú nos has amado primero y nos has dado tu amor, nos has capacitado para poder amarte. Gracias, Señor, por encontrarte con nosotros este día. Tú has prometido que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estarás ahí en el medio de ellos. Y nos reunimos, Señor, en el nombre de Jesús para estudiar tu palabra. Y suplicamos que cumplas tu promesa, que tú derramarás tu espíritu sobre toda carne. Y que si pedimos, Señor, tú nos darás tu espíritu. Te suplicamos que nos bautices en tu espíritu, que nos llenes y nos cubras de la justicia de Jesús, para que podamos, Señor, tener plena paz y gozo, sabiendo que somos aceptos ante tu presencia. Al estudiar el libro de Romanos, te imploramos, Señor, que nos hables, que ilumines nuestro corazón, nuestra mente, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y nos capacite para vivir de acuerdo a los principios de verdad que aprendamos, y que ellos, Señor, sean como un cinturón que nos sostienen, Padre. Bendito sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 4 del libro de Romanos. No me acuerdo muy bien dónde quedamos la semana pasada. ¿Alguien tomó nota, si se acuerda? ¿En qué versículo terminamos? Me parece que leímos hasta el versículo 8, si es que no estoy equivocado. Romanos capítulo 4, que es el capítulo donde el apóstol Pablo usa a Abraham como ejemplo para ilustrar la experiencia de la justificación por la fe. El capítulo 3 es donde él nos introduce a la experiencia de la justificación por la fe, y en el capítulo 4 la ilustra con la experiencia de Abraham, para que quede claro en nuestra mente qué ocurre cuando nosotros somos justificados. Y lo primero que nos enseña es que Abraham no fue justificado por las obras. Si él hubiese sido justificado por las obras, entonces tendría de qué enorgullecerse. Pero la experiencia de la justificación es lo opuesto. Nos humilla, porque no hay nada que nosotros podamos ofrecer ni ganarnos a través de nuestras obras. La justificación por la fe es un don de gracia que es recibido por la fe. Entonces, la justificación, ya lo hemos aprendido en el versículo 5, es cuando él define la justificación claramente. Dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahí se encuentra cómo somos justificados. Somos justificados cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y venimos ante Él impíos como somos, y creyendo de que Dios en Cristo nos aceptará y nos justificará. En ese momento, nuestra fe es contada por justicia. Entonces recibimos la justicia de Dios. Somos atribuidos como justos. Dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, la justicia que nos es otorgada está descrita en el capítulo 5, versículo 21 de 2 Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la justicia que nos es atribuida es la justicia de Dios, el carácter perfecto de Cristo. Entonces, al ser justificados, nosotros ahora cumplimos las condiciones que Dios demanda para aceptarnos, que seamos como Él, que seamos perfectos, puros, santos como Él. Y entonces cuando Él nos atribuye su justicia, entonces en ese momento comparecemos ante su presencia justos,
perfectos, santos, puros, como Dios, porque Él nos ha dado su propia justicia, su propio carácter, nos es imputado y somos tratados como Cristo merece ser tratado. Esa es la experiencia de la justificación. Ahora, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, nos clarifica el hecho de que es la fe que nos hace aceptos ante Dios, porque es la fe lo que lo que nos manifiesta ante Dios y lo capacita a Él para que nos justifique. En el capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe agradamos a Dios. Mire, en el versículo 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, es la fe lo que nos hace agradables a Dios, porque en el cielo la fe se cuenta como justicia. Cuando nosotros expresamos aquella fe que el Señor nos ha dado como un don, la expresamos para confiar y creer en su palabra, entonces aquella fe es uh, imputada como justicia a nosotros y somos tratados justos. Mire, dice, vamos a leer desde el principio del capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, los antiguos, a través de la fe, alcanzaron buen testimonio. Así que es a través de la fe que nosotros alcanzamos un buen testimonio. Nos hemos de hacer dos preguntas. ¿Qué es ese testimonio y quién da ese testimonio? Sigamos leyendo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la fe es lo que nos capacita a nosotros para entender que Dios a través de su palabra puede crear de lo que no es aquello que es. Es por eso que nosotros hemos de venir a Dios confesando nuestra nada. No somos nada. Cuando venimos a Dios como nada, como nadie, y venimos totalmente dependiente de Él, entonces Dios puede crear en nosotros todo lo que Él desea, porque la condición es que seamos nada, porque Dios crea de la nada lo que es. Si nosotros venimos ante Dios creyéndonos algo, entonces Dios no puede hacer nada, porque Dios no necesita algo para hacer todo. Él necesita nada para hacer todo. Entonces nuestra ventaja, que no tenemos nada, que no podemos ofrecer nada, que somos pobres, destituidos de justicia, de bondad, que no podemos darle a Dios a nada, es nuestra ventaja, porque Dios de la nada lo crea todo y es por la fe que hemos de entrar en esa experiencia. Luego el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahí está el testimonio. Se fijan que decía en el versículo 2 que los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe. En el versículo 4 nos dice que el testimonio que alcanzó Abel por la fe es el testimonio que era justo.
Y es la fe que obra y motiva a Abel a ofrecer un buen sacrificio. Y es aquel sacrificio, la fe obrando a través produciendo una obra justa que lo lleva a alcanzar buen testimonio. Entonces, ¿cuál es el testimonio que alcanzamos a través de la fe? Que somos justos. Y miren, luego dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Así que Dios es el que testifica en nuestro favor que somos justos cuando nosotros obramos por fe. La fe es el vehículo de nuestra justificación y la justificación es el testimonio divino en nuestro favor que somos justos. Pero nosotros no tenemos justicia. Por eso venimos ante Dios creyendo que Él de la nada lo puede hacer todo. Porque tú y yo somos injustos, no hay justo ni aun uno. No hay ni uno bueno, dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Pero Dios no necesita que tú seas justo. Dios no necesita que tú seas bueno. Dios necesita que tú vengas con fe, creyendo que Él de la nada lo puede hacer todo y lo recibas. Y al actuar por fe, entonces alcanzas el buen testimonio que tú eres justo. Y eso es lo que te hace aceptable ante Dios. El versículo 5 entonces dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, cuando nosotros por fe nos acercamos a Dios creyendo que Él de la nada nos va a hacer todo, el Señor testifica en nuestro favor que somos justos y nos hace justos ante sus ojos y por lo tanto somos agradables a Él. Y luego el versículo 6 dice lo opuesto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la justificación por la fe es un testimonio que Dios da en nuestro favor. Y ese testimonio, la hermana de White dice que es testificado ante los ángeles del cielo, ante el universo. Dios dice que nosotros somos justos, que nunca hemos pecado, que somos perfectos y que Jesús, que Dios nos ama como Él ama a su Hijo Jesús. Esa es la testificación de la experiencia de la justificación por la fe. Muy bien, vamos de vuelta a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ese momento, la fe contada por justicia es la justificación. Es la experiencia a través de la cual Dios nos da su justicia, la justicia de Dios. Su carácter nos es imputado y Dios testifica, porque recuerden que Dios lo hace todo a través de su palabra. ¿Cómo es que Dios te hace un nuevo ser? A través de su palabra. ¿Cómo Dios te perdona? A través de su palabra. Todo es hecho a través de la palabra de Dios. Eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 1. Y Dios dijo, haya luz, y fue luz. Entonces, la creación es un ejemplo de la recreación. Todo es hecho a través de la palabra de Dios. Y nosotros hemos de creer aquella palabra. Y es la palabra que causa en nosotros el renacimiento, el nuevo nacimiento y el crecimiento. Todo es a través de la palabra de Dios. Esa es la testificación de Dios. Dios testifica en nuestro favor que nosotros somos justos y somos agradables ante sus ojos. Qué maravillosa experiencia, ¿no? Es una experiencia extraordinaria. Versículo 6.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya hablamos de esto un poco la semana pasada, pero la justificación trae bienaventuranza, trae felicidad. El que ha sido justificado, el que ha recibido la justificación, ha recibido una bienaventuranza. Somos felices. Es por eso que el apóstol Pablo la orden es constantemente al cristiano que hemos de regocijarnos. ¿Por qué? Bueno, si somos hijos de Dios, hemos sido justificados. Ahora somos aceptos por el Padre, somos tratados como que nunca hubiésemos pecado y la justicia de Cristo nos es imputada y somos tratados como que somos justos. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Así que la justificación trae en ella el perdón de nuestros pecados y la cubierta. El Señor nos perdona y nos cubre. El primer don que trae la justificación. El momento que el Señor te justifica, te perdona, te limpia y te cubre de tus pecados. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Así que ahora dejamos de ser culpables. El Señor no nos inculpa y ya no somos más culpables. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la justificación quita la culpa. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos aceptos ante Dios. Dios nos ha perdonado todos los pecados, ha limpiado todas nuestras maldades y nos cubre con el manto de la salvación, como dice Isaías. Entonces ahora la ley no nos ve más como culpables y la ley deja de acusarnos y ya no somos más culpables. Hay alguien por ahí que tiene su micrófono abierto, si pudieran apagarlo, por favor. Gracias. Así que es todo felicidad. Ya no somos culpables, hemos sido perdonados, cubiertos, hemos sido declarados justos por Dios y hechos aceptos ante tu presencia, y el carácter de Cristo, su justicia, nos ha sido imputada. Ahora comparecemos ante el Padre como si tú y yo fuésemos Jesús, como que tú y yo hubiésemos vivido aquella vida perfecta. Y Dios se relaciona con nosotros como se relaciona con Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, en 2 Corintios 8:9, vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que a través de su pobreza nosotros llegásemos a ser ricos. Y así esa es la realidad. Tú y yo, a través de la justificación, recibimos las riquezas de Jesús, que es su carácter. Muy bien, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza, es pues esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Estos versículos pueden verse un poquito fuera de contexto para nosotros, por el hecho de que nosotros no tenemos esto de la circuncisión y la incircuncisión. Para nosotros no es un conflicto, pero en la época de la iglesia primitiva, el asunto de ser circuncidados o no circuncidados era un conflicto grande, muy grande, porque la iglesia había venido del judaísmo y muchos de aquellos que habían llegado a ser cristianos pero con su pasado judaico, ahora pensaban de que los cristianos que venían del contexto gentil tenían que circuncidarse para ser aceptos ante Dios. Y el apóstol Pablo dice que no. Entonces eso causó un gran revoloteo y es por eso que en casi todas sus cartas, el apóstol Pablo escribe de esto.
Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues? La fue contada estando en la circuncisión, o en otras palabras, se tuvo que circuncidar primero para ser justificado, o en la incircuncisión. No, no en la circuncisión, dice él, sino en la incircuncisión. Claro, porque Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Y esa es una lección importante porque Dios justifica al impío. Y la circuncisión era una señal de entrar en un pacto con Dios, pero el pacto era entrado luego de haber sido justificados. En otras palabras, hemos de venir ante Dios como estamos para recibir la justificación. Y es la justificación que nos capacita para entrar en el pacto con Dios, porque ya somos aceptos ante Él. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que en la historia, un día los judíos eran incircuncisos, eran gentiles, pero gracias a que el padre de ellos, Abraham, por la fe, recibió la justicia divina, entonces ellos recibieron como señal de aquella justificación la circuncisión. Entonces la circuncisión es una señal de que ellos han sido aceptos por Dios. No es una condición para ser aceptos por Dios. Pero luego, pasó el tiempo, ellos creyeron de que era por la circuncisión que ellos eran agradables ante Dios. Pero no es así. Hemos de ser agradables ante Dios a través de la justicia de su Hijo y recibida por fe. Tener esa seguridad y luego hemos de ser bautizados. Luego la vida ha de cambiar. La circuncisión entonces es es una señal y es un sello. La circuncisión muestra que la justicia por la fe lleva al aquel que la recibe a someterse a Cristo, a morir al yo y a vivir una vida de obediencia en relación con Dios. Aquel que cree que ha sido justificado, pero vive una vida disoluta, vive una vida de desobediencia, entonces nunca ha sido justificado, porque la justificación no es tan solo algo externo, la justificación recrea el corazón. Cuando Dios nos declara justos, nos hace justos. Y aquel que nos declara justos nos otorga su justicia, y aquella justicia inmediatamente comienza una obra de transformación en la vida. Es algo maravilloso. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy bien, el apóstol está usando el ejemplo de Abraham, ¿se fijan? Y aquí va a entrar más profundamente a mostrarnos el ejemplo de Abraham para que veamos los efectos de la circuncisión, de la justificación. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que las promesas vienen producto de la justificación, no lo opuesto. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces hemos de recibir las promesas a través de la experiencia de la justificación. Dios no nos otorga las promesas porque nosotros le prometemos serle obedientes. Es imposible para nosotros ser obedientes. Las promesas son otorgadas en la base de la justificación por la fe. Entonces el apóstol usa el ejemplo de que la ley fue otorgada 400 años después
que la experiencia de las promesas y de la justificación por la fe. En otras palabras, hemos de ser justificados para ser obedientes. No hemos de ser obedientes para ser justificados. Entonces, porque eso destruye la necesidad de la fe. Si la justificación viene por las obras, entonces no hay necesidad de fe. Y Dios lo ha puesto todo en el fundamento de la fe, no de las obras. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Ahí estamos los que estoy diciendo. Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que aquí el apóstol Pablo muestra dos cosas. El que se está tratando de ganar la justificación a través de la obediencia a la ley va a terminar no siendo feliz, no siendo bienaventurado. Va a terminar siendo lleno de ira, de amargura. ¿Por qué? Porque la ley al que no ha sido justificado lo condena. Al que trata de ser justo, al que trata de verse bueno a través de la obediencia de la ley, nunca lo va a alcanzar. Romanos 7 nos muestra ello. Romanos 7, el apóstol Pablo nos muestra que aquel que está tratando de obedecer la ley a través de sus propias decisiones, al final concluye: oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es imposible. Así que la ley te va a hacer miserable. La ley te va a hacer infeliz, va a traer enojo a tu vida, amargura, porque mientras más bueno tratas de ser obedeciendo la ley, más amargo te vuelves. Nunca hay paz, nunca hay libertad, porque la ley no te puede justificar. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, si vamos a Gálatas capítulo 3. Capítulo 2, versículo 21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay otro más. Aquí déjenme buscarlo. Capítulo 3, versículo 19. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley entonces? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, el problema no es que la ley es mala o que esté fuera de uso. No, no, no. El problema es que la ley no puede vivificar. La ley no puede justificar. El propósito de la ley es revelar el pecado, apuntar el pecado y condenar el pecado. Una vez que ha hecho eso, la ley te lleva a Cristo. Cuando te llevó a Cristo, cumplió su labor para que seamos justificados por la fe. La ley no puede justificar. Muy bien, vámonos de vuelta a Romanos capítulo 4. Versículo 15. Pues la ley produce ira. Así que si eres un adventista enojón, ya sabes por qué eres enojón. Porque estás tratando de ser perfecto a través de la obediencia de la ley. Y eso te va a causar ira. Si lo único que puedes hacer es andar criticándote, fijándote en los defectos de los demás, siempre hablando de los problemas, y en la casa eres demonio, pero eres ángel en la iglesia, entonces ya sabes, tienes una religión legalista y has de cambiar. El cambio no es tú tratar de hacerte bueno, el cambio es ir a Cristo y arrepentirte y recibir la justicia que viene por la fe y regocijarte que eres acepto ante el Padre y que Dios te ha declarado acepto y justo y bueno y perfecto por Cristo Jesús. Entonces ahí se te va a ir el enojo y vas a cambiar. Yo te digo, porque eso me pasaba a mí.
7 años en el ministerio, era un pastor enojón. En la casa era demonio, en la iglesia era ángel. Pero cuando experimenté la verdadera justificación por la fe y nací nuevamente y fui recreado en Cristo, entonces se me fue el enojo. Muy bien. Versículo 16. La segunda parte del versículo 15 dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces el apóstol Pablo aquí nos muestra el otro lado, porque hay algunos que dicen, bueno, entonces no necesitamos la ley. No, 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 dice el apóstol Pablo. En el contexto equivocado, la ley crea enojo, pero la ley es la que revela el pecado. Si no hubiese ley, no habría transgresión y no habría necesidad de evangelio y no habría necesidad de Cristo. Entonces, a los que sacan la ley, destruyen el evangelio. La ley es una parte integral del evangelio porque es la ley la que te hace ver que tú eres pecador y que necesitas un salvador. Entonces la ley califica al evangelio. Porque si sacamos la ley y hablamos de evangelio, estamos hablando de un evangelio que no tiene propósito. Si hablamos de pecado y decimos que no hay ley, entonces no hay pecado, no hay transgresión. Yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios no me puede condenar. ¿Por qué? Porque no hay ley, pues. Si es la ley la que hace al pecado una realidad. Muy bien, versículo 16. Por tanto, es por fe. ¿Qué es por fe? La justificación. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Claro, si ya nos dijo en el capítulo 3, en el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Así que la justificación es una obra de la gracia divina. Y por el hecho de que es por gracia, también es por fe. Simplemente el apóstol Pablo está usando distintos argumentos para dejar claro los fundamentos de la justificación por fe, para que no haya duda de cómo es. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Recuérdense, Abraham es Padre de todos nosotros. Él es el Padre de los fieles, de los creyentes. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Así que Abraham es padre no tan solo de la circuncisión, sino que de la incircuncisión. Abraham es padre de todos aquellos que son justificados por fe. El libro de Gálatas lo dice bien claramente. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que si hemos recibido a Cristo por fe, entonces somos hijos de Abraham. No importa que si somos judíos, en el caso mío yo tengo descendencia judía, pero no me vale de nada. O somos gentiles, no importa. Lo que vale, queridos hermanos, es la fe. Es a través de la fe que nosotros llegamos a ser hijos de Abraham y herederos según la promesa. Muy bien, versículo 17 del capítulo 4 de Romanos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Y miren ahora cómo describe a Dios. ¿A quién creyó? Así que Abraham creyó en Dios. ¿Y cómo fue que Abraham creyó en Dios? Dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces es lo mismo que nos dice Pablo en Hebreos 11, que Dios
La fe es lo que nos capacita para creer que Dios creó el mundo de lo que no era. Cuando tú y yo, como Abraham, por fe, creemos de que Dios es capaz de resucitar a los muertos y llamar las cosas que no son como que fuesen, entonces recibimos la misma experiencia de Abraham. Cuando tú y yo venimos ante Dios, sabiendo que no somos nada, que no tenemos nada, que no traemos nada, que somos nada, que estamos muertos en pecados. Y venimos ante Dios creyendo que Él nos vivifica, que Él nos resucitará una nueva vida y que Él nos llamará y nos hará todo siendo nada. Entonces el Señor nos da su justicia. Qué maravilloso, porque esto nos pone en un contexto en el cual estamos todos en la misma plataforma. Tú y yo podemos venir ante Dios no trayendo nada. Imagínate que Dios demandara que tú le trajeras algo, que Dios pidiese de ti justicia, obediencia, santidad, pureza, bondad, sin darte su justicia. Estaríamos todos perdidos. No habría esperanza para nosotros. Sin embargo, el Señor dice, quiero que vengas a mí reconociendo que no eres nada ni tienes nada y yo te voy a hacer todo. Con mi palabra, todo lo que no eres llegarás a ser. Y todo lo que Dios espera es que nosotros creamos en aquella palabra. Y no tan solo al principio de la experiencia cristiana, sino que a través de nuestra experiencia, Cristo ha de ser nuestro todo, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra victoria, nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra sabiduría, nuestra vida eterna. Todo debemos encontrarlo en Cristo Jesús. Él es nuestro todo. Muy bien. Ahora comienza una descripción de Abraham que es sorprendente. Versículo 18, vamos a leer hasta el versículo 23. Él creyó, él es Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora aquí el apóstol Pablo nos presenta a Abraham como un hombre de una fe extraordinaria. Pero resulta que nosotros acabamos de estudiar la vida de Abraham en el libro de Génesis, en la lección de la escuela sabática. Y la descripción que Pablo nos hace de la fe de Abraham en el capítulo 4 es contradictoria a lo que el libro de Génesis nos presenta de la experiencia de Abraham. Miren, vamos al versículo 18, nuevamente dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe. Ahora, es verdad que Abraham creyó. Cuando Dios lo sacó en la noche y miró las estrellas, le dijo, así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. En ese momento fue justificado Abraham. Pero ahora analicemos lo que se está diciendo de Abraham aquí. El versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo. Pregunta, ¿se debilitó Abraham en la fe? ¿Consideró su cuerpo? Claro, lo vemos en Génesis. Se dice que tenía miedo, estaba asustado y le dice al Señor, creía de que Dios no le iba a cumplir la promesa y le dijo, Eliezer va a ser mi descendiente. Un tiempo después, cuando Sara le dio el plan de meterse con Agar, Abraham siguió el plan. Y años después, cuando Dios le dice que un hijo va a venir de su cuerpo, Abraham se rió y le dijo, no, Señor, considera a Ismael. Y Dios le dijo, no, no será Ismael. Su nombre será Isaac. Así que se debilitó Abraham, dudó Abraham, no tuvo fe perfecta. ¿Cómo es posible que Pablo nos muestre la fe de Abraham como que fuese perfecta, la vida de Abraham como una vida sin defectos, sin imperfecciones? Sigamos leyendo el versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara. ¿Consideró la esterilidad de Sara? Claro que la consideró, por eso se metió con Agar. Tampoco dudó. ¿Dudó Abraham? Claro que dudó. Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En vez de dar gloria a Dios, dice la Biblia que se rió Abraham en incredulidad que esto podría llevarse a cabo. Y versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Nos está mintiendo la Biblia? No. Lo que la Biblia está haciendo es que nosotros observemos lo que ocurre cuando la justicia nos es imputada. Porque eso es lo que el apóstol Pablo quiere que veamos. Lo que ocurre en la experiencia de Abraham cuando él por fe recibe la justicia de Cristo, cuando él es justificado. Su vida comparece ante el cielo perfecta. No es su vida, no es su fe, no es su victoria. Es la vida, la fe, la victoria de Cristo Jesús que le ha sido imputado. Entonces ahora, cuando el juicio comparezca y Abraham tenga que marchar, seguramente Abraham ya pasó por el juicio, pero cuando la vida de Abraham pasó por el juicio, ¿cuál fue el récord que se leyó en el juicio? ¿El de Génesis o el de Romanos? Todos nosotros tenemos un récord como el de Génesis. Todos nosotros hemos dudado, hemos fracasado, hemos pecado, hemos desobedecido. Si tú no recibes la justicia de Cristo, ese es el récord que comparecerá en el cielo y estás perdido. Pero si tú eres justificado, si tú vives por la fe y por la fe te aferras a las promesas divinas creyendo de corazón que Dios es capaz de levantar a los muertos y que Él puede hacer todo de nada, y te aferras a Cristo como tu todo, entonces como Abraham, porque Abraham todas las mañanas y todas las noches presentaba un sacrificio, declarando que él era pecador y que su única esperanza se encontraba en Cristo Jesús. Entonces fue justificado. Y aquella justicia, nosotros tenemos el gozo de leer la vida de Abraham como apareció en el juicio. Perfecta, sin tacha. Todo lo hizo bien, tuvo una fe perfecta, una obediencia perfecta, todo lo hizo bien. ¿Por qué? Porque él recibió la justicia de Jesús. En otras palabras, cuando tú y yo somos justificados, nuestra vida, no, la vida que toma nuestro lugar es la vida de Jesús. Entonces, cuando tú y yo comparezcamos ante el juicio, si hemos confiado en Cristo, es aquella vida perfecta que se presenta ante el Padre. Y el Padre ya nos aceptó. Entonces no hay cambio, somos salvos. No hay que tener terror al juicio. ¿Por qué? El que está aterrado al juicio es porque no ha sido justificado. Nuestro único terror es comparecer ante el juicio en nuestras propias obras.
Qué maravilloso. Miren, en el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ese es el secreto. Eso es lo que el apóstol nos está enseñando, que si tú y yo, nuestra fe nos es contada por justicia, tendremos la misma experiencia de Abraham. Y el versículo 23 dice lo siguiente, es una promesa maravillosa. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Esto no es tan solo para él, dice, sino también con respecto a nosotros. Alabado sea Dios. ¿A quiénes ha de ser contada? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué maravilloso. Así que a través de Cristo se ha proveído todo lo necesario, no tan solo el pago de nuestras transgresiones, sino que nuestra justificación en vida. Y así como Abraham recibió la promesa de la justificación por fe, tú y yo recibiremos la promesa de la justificación si nosotros por fe creemos en aquel que levantó a Jesucristo de los muertos. Esto es una fe viva. Ha de creer que aquel que levantó a Jesucristo de los muertos puede resucitarte a ti y te va a hacer una nueva criatura y te va a transformar y te va a recibir, te va a salvar y te va a hacer hijo de él. Todas las promesas de Dios son recibidas. Y cuando tú las recibes por la fe, te justifican. Si Abraham fue justificado por creer que Dios le iba a dar un hijo. Cuando él creyó la palabra de Dios, que le mostró los cielos y le dijo, así será tu descendencia. Dice que Abraham creyó y le fue contada por fe. Él fue justificado por creer la promesa divina. No importa qué aspecto, qué promesa divina tú te aferres y la crees, el don inmediato es justificación. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Esa es la condición. Para permanecer justos, hemos de vivir constantemente por fe en las promesas de la palabra de Dios. Ya sea que estás pasando por necesidad y buscas en tus palabras cuando Dios dice que Él proveerá, que no hay que preocuparse, que el Padre en los cielos sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y tú dices, yo creo, Padre, y te quiero agradecer por proveerme mis necesidades. Dios no tan solo te va a suplir tu necesidad física, sino que Dios te justifica por creer en tu palabra. Cuando estás enfermo y buscas las promesas de sanidad y se las presentas a Dios creyéndolas de corazón y le dice, Padre, tú lo has dicho, por lo tanto yo creo. Entonces el Padre te da justicia. Ese es el don más grande, siempre. Y así nosotros, tú y yo, podemos vivir diariamente siendo constantemente justificados si vivimos por fe. Y así permanecemos justos ante los ojos de Dios. El justo por la fe vivirá. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. En la próxima semana comenzamos con el capítulo 5. ¿Hay alguna pregunta? Melissa. Pastor, la manera de que uno entonces podría como perder, por decirlo de alguna forma, la justificación es si dudamos de Dios. Claro. En el momento en que uno duda puede perder esta bendición, esta promesa. Pero Dios es misericordioso porque Abraham, a pesar de todas las fallas que tuvo, nunca perdió su justificación. ¿Por qué? Porque él siguió confiando en el sacrificio de Cristo. Tarde y mañana confesaba sus pecados y se reconciliaba con Dios. Entonces nunca perdió su justificación. Lo opuesto, a pesar que hay en áreas que dudemos y nos llevaría a perder esto o caigamos, el regalo que Dios nos da, porque la justificación trae el nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados, la aceptación ante el Padre, nos hace hijos de Dios. Eso no se pierde tan fácil, solamente a través de rebelión. Si tú y yo nos rebelamos, dejamos de confiar en Dios, le volvemos las espaldas y nos alejamos de Él conscientemente,
no deseando tener nada que ver con él, entonces ahí perdemos la experiencia. No es como un yo-yo que dudé, perdí la justificación, creí, la recibí. No, no, no. Hay en áreas que todos muchas veces dudamos. Si permanecemos en aquella duda nos hundimos en ella, vamos a perder la experiencia. Pero no es que se gane y se pierda tan fácilmente. Una vez que la recibiste, es tuya, hasta que en rebelión la abandones o en abandono de Dios la pierdas. Gracias, pastor. Sí, es como que uno empieza a pensar eso en el proceso, si uno se puede desviar y perder esto, o volverse legalista, y dejar de hacerlo completamente por fe. Ay, claro. Entonces el secreto de mantener la experiencia de la justicia por fe es constantemente crecer en Cristo, estar unidos a Él, es depender en Él, no en nosotros, ser bautizados por el Espíritu diariamente, porque ellos son, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son los que están encargados de mantener nuestra experiencia viva y nueva. Y eso tiene que hacer diariamente. Cuando fracases una vez, no creas que Dios te desechó, dice hermana Guay, que no es así. No somos desechados cuando pecamos. A veces nos volvemos contumaces. Dios nos tiene que corregir, disciplinar, darte una palmada en la cola para que despiertes. Pero Dios no te desecha. Nos apartamos de Dios cuando por rebelión soltamos su mano y nos dejamos de confiar en Él y nos alejamos. Y Satanás busca hacer eso por muchas maneras. Una de las maneras más efectivas es el desánimo. Cuando vienen las pruebas, nos desanimamos, soltamos la mano de Dios y nos alejamos. O cuando no podemos vencer un pecado y creemos que Dios ya no nos acepta, nos desanimamos, abandonamos al Señor y nos vamos. Entonces ahí perdemos la experiencia. Pero si a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las veces que caigas, tú sigues tomado de la mano de Dios, aquel que comenzó en ti la buena obra la terminará, está garantizado. El secreto Gracias, es permanecer viviendo por fe en Jesús. Claudia, ¿tienes una pregunta? Sí, pensaba en dos cosas mientras usted predicaba y también mientras Melissa hablaba. Primero, ¿cómo entonces el Señor ve la situación en la que a lo mejor muchos hemos participado y usted mismo también ha comentado en que usted conoció al Señor después de mucho tiempo, tuvo una relación personal? Entonces, ¿cómo, si creemos como humanos que no hemos bautizado y no hemos entregado al Señor, pero todavía no tenemos una vida de relación o una vida como la que estamos describiendo, ¿cómo ve eso el Señor frente al tema que estamos hablando? Y por otra parte, si conociendo la verdad y teniendo una comunión con el Señor, caigo y vuelvo a caer y el Señor no me desecha, entonces no entiendo cómo entra ahí la disciplina de la iglesia si el Señor no nos desecha, si la iglesia lo hace. Eso me confunde. Ya, gracias. Buenas preguntas, muy buenas preguntas. La primera pregunta es, el Señor Jesús le dice a sus discípulos el día que le lava los pies: vosotros todos ya sois limpios a través de la palabra que os he hablado. Pero los apóstoles no estaban totalmente convertidos. Todavía eran contumaces, egoístas, orgullosos. Pero el Señor ya los declaró limpios. ¿Por qué? Porque en su debilidad, en su ignorancia, en la confusión que tenían en la cabeza, amaban a Jesús y se habían entregado a Él. Entonces, muchas veces, en el caso mío, yo crecí, yo amaba a Jesús, pero tenía una religión totalmente legalista. Entonces, el Señor Jesús, al seguirle a Él, en nuestra ignorancia, con todos nuestros defectos, el Señor, en su amor,
igual nos da su justicia. Porque los apóstoles del Señor Jesús los declaró limpios en Juan, capítulo 13, a pesar de que se habían estado peleando unos momentos antes. Es la cruz que los llevó a encontrar la experiencia verdadera y a depender de Cristo de todo corazón. Entonces el Señor es bondadoso. La otra pregunta es que, ¿qué pasa cuando caemos? Todos vamos a caer. Y esto no es permiso para caer. Yo no te estoy diciendo, bueno, todos vamos a caer ahora a cometer adulterio. No, no, no. Pero todos vamos a caer. Pero como Abraham no fue rechazado porque cayó. ¿Por qué? Porque Abraham siguió caminando con el Señor, a pesar de sus caídas feas. Lo mismo ocurrió con David. Caída terrible. Tuvo caídas terribles David. Pero Dios no lo rechazó. ¿Por qué? Porque cuando el pecado le fue apuntado, se arrepintió. Es lo mismo en la disciplina de la iglesia. Si el pecador se arrepiente, no hemos de borrarlo, no hemos de disciplinarlo. Hemos de perdonarlo y darle nuevamente una oportunidad y animarlo a que siga caminando con Jesús. Es el pecado de rebelión, como Saúl. Cuando el profeta viene y le apunta su pecado, Saúl excusa su pecado y se vuelve rebelde, comienza a perseguir, deja de juntarse con el profeta y se excusa su pecado, se enceguece y luego está tan amargo porque Dios no ha aceptado lo que él hizo y se vuelve rebelde contra Dios. Comienza a tratar de destruir a David y eventualmente va a haber una bruja. Ese es el pecado que nos aparta de Dios, porque la rebelión es como la brujería. Eso es el pecado rebelde, el que no se humilla, el que no confiesa. La Biblia dice que el justo se cae 7 veces, pero de todas ellas las libra el Señor. Entonces, el Dios desea que dejemos de pecar, pero Él sabe que en el camino a aprender a dejar de pecar, pecaremos. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas se escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no perdemos la experiencia por el pecado. Mire, vean a Pedro y a Judas. Judas pecó, abandonó a Cristo, no se arrepintió, se perdió. Pedro cometió básicamente el mismo pecado, negó a su Señor en forma pública, pero cuando fue convencido a través de la experiencia de su pecado, él fue llorando, se arrepintió y confesó su pecado y el Señor lo siguió tratando como apóstol. No lo echó, ni lo humilló, ni lo maltrató. Ya había aprendido su lección. Pues la gran diferencia es hecha por el arrepentimiento. Al caminar con el Señor, cuando pecas, cuando haces error, corre a Él, no te alejes de Él. Corre a Él y confiésale tu pecado. Y dile, Señor, perdóname, yo aún estoy en esto, yo te amo de todo corazón y anhelo seguir caminando contigo. Señor te dice, no hay problema, hijo mío, caminemos. Muy bien, oremos. Padre eterno, gracias por permitirnos contemplar el ejemplo de Abraham. Como un hombre imperfecto, llegó a comparecer perfectamente ante tu presencia. Y nosotros tenemos el mismo privilegio. A través de la experiencia de la justificación, podemos alcanzar aquel maravilloso testimonio que somos justos y que te agradamos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio de creer en tu palabra y declaramos con nuestros labios que lo que hemos leído es verdad, que tú no mientes y por lo tanto tú también nos darás aquella justicia maravillosa en este mismo momento. Gracias, Señor, por darla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, un abrazo para todos.